Salí de una patada del departamento de doña Genoveva, quien me adoptó desde que era un lindo gatito. Me la dio el borracho de su marido. Me escondí bajo la escalera de ese edificio de 3 pisos y ahí me quedé a vivir, pues Genoveva era muy buena. Ahí me llevaba mi alimento y su hija, Carita, me pasaba a dar un beso cuando se iba o regresaba de la universidad. «Hola, Winch», me decía. Desconozco de dónde habrán sacado ese nombre, pero me gusta. Me di cuenta de la libertad de la que ahora disponía, pues en aquel departamento lo que más podía era estar en la terraza, que era muy pequeña, y donde se colgaba la ropa que Genoveva lavaba. De ahí observaba la calle, la gente que pasaba, y a veces en el día, pero más por la noche, me visitaban algunos colegas que se descolgaban en el estrecho balcón que me fue destinado. Ya en mi rincón, que sería mi nueva casa, salía por las tardes o por las noches cuando ya había comido el alimento que Genoveva siempre me llevaba. Entraba y salía de las casas de los vecinos. Ahora podía andar merodeando con mis amigos. Conocí sus casas, y quienes no tenían, sabía dónde estaban sus guaridas. A veces me compartían de su comida y agua, lo mismo que yo hacía cuando a mi rincón llegaban. Una vez me dieron ganas de explorar un poco más allá del barrio en el que vivía. Me alejé unas 10 calles. Me metí en una casa mucho más amplia de las que hasta ahora había conocido. Era propiedad de un tal Dr. Cooper. Le visité algunas semanas y así investigué quién era verdaderamente ese hombre. En un día de abril, comenzaba a anochecer cuando el Dr. Cooper cerró el voluminoso libro porque el peso de sus párpados le impidió seguir leyendo. Le costaba levantarse de ese sillón de cuero, moldeado ya por su cuerpo, a fuerza de sentarse en él a lo largo de 30 años de lectura, reflexión y sueño. Mucho tiempo dedicado al estudio de esos libros que cubrían los muros de esa habitación le habían convertido en uno de los especialistas más afamados y notables del país. Sobre el escritorio de nogal descansaban los borradores de sus más recientes investigaciones y pilas de libros entreveradas con notas de distintos colores. Había 2 fotografías enmarcadas en portarretratos de cuero guinda con figuras simbólicas inscritas en dorado. En una de ellas se veía una mujer joven que sonreía con 2 niñas idénticas que se inclinaban sobre el regazo, su esposa y sus gemelas. La otra era un retrato antiguo de una pareja que se casaba a principios del siglo XX, sus progenitores. Todo estaba especialmente limpio. El Dr. Cooper gozaba de los servicios domésticos diarios de Malena, una mujer que trabajaba con él desde hacía más de 25 años, quien le hacía un aseo escrupuloso como a él le gustaba y le cocinaba una dieta balanceada dirigida por una nutrióloga. La humanidad le debía muchos desvelos consagrados al progreso de la ciencia. Vivía solo desde hacía tiempo, dedicado exclusivamente a su profesión. Su esposa y sus pequeñas hijas habían sido asesinadas hacía 20 años por unos individuos que habían entrado a su casa. No se habían llevado nada. El propósito del crimen había sido la venganza. En aquellos tiempos había tenido que servir de testigo en el juicio de un criminal que estando borracho había matado a su mujer a golpes. El asesino había ido a parar a la cárcel, pero sus hijos habrían perpetrado el homicidio dejando una nota sobre los cadáveres de su familia que decía: «Para que no vuelvas a meterte con nosotros». Se levantó del sillón. Seguía siendo un hombre alto a pesar de que por la edad su estatura se había disminuido. Sus ojos eran grises, la mandíbula era ancha, y el pelo lo traía siempre algo enmarañado. Se dirigió a la ventana. Las últimas hojas secas tiritaban de frío sobre la banqueta. Un chillido constante se transformaba en silencio. Al fondo, las tinieblas azuladas por la luna contrastaban con las sombras negras de los árboles que luchaban con el viento. Unas ramas como manos con dedos de uñas puntiagudas arañaban el cristal de la ventana. Se acercó al escritorio.
Antes de acostarse debía revisar la correspondencia. El doctor Cooper le tenía horror a las computadoras y exigía a sus colegas que todos se lo enviaran por escrito a su domicilio. Muchas dificultades tuvo con esa manía. Quería sentir en sus manos el latir del árbol del que se había sacado ese papel. Tomó un sobre grande manila que venía del extranjero. Con un abrecartas toledano, herencia de su padre, empezó a abrir el sobre lentamente y sintió un escalofrío que le corrió por el cuerpo. Era una sensación placentera, provocada por la adrenalina. Antes de enterarse de lo que contenía el sobre, un vendaval entró furioso por la puerta del jardín. Los ojos del doctor Cooper se tornaron amarillos momentáneamente. Se guardó el abrecartas en el bolsillo interior del saco. Extrajo del cajón del escritorio unos guantes de cirujano y se los puso. Se dirigió a la percha de la entrada. Descolgó un buen impermeable y un sombrero. Mientras se los ponía, escuchó el aullido lejano de un perro. Salió por la puerta y no se ocupó de cerrarla. Caminó varias cuadras, despacio y con pasos largos. Como ya era tarde, casi no había gente en las calles. Llegó al parque de un antiguo y elegante barrio, venido a menos. Desde ahí se veía un tugurio de mesas desvencijadas, la mayor parte vacías, en el que trasnochadores solitarios apuraban sus copas en la barra. El dueño del lugar los corría con la mirada. Ya iban a dar las 2. El doctor Cooper observaba desde el parque ese sitio que conocía muy bien. Varias veces, siendo adolescente, tuvo que ir a sacar a su padre de ahí en grave estado de ebriedad, para calmar las lágrimas y atender los ruegos de su madre. Se apostó detrás de un árbol de tronco grueso cerca de la acera. Esperó inmóvil y paciente como hacen los francotiradores en lo alto de los edificios. Vio a varios borrachos ir saliendo de aquel antro con pisadas tambaleantes y palabras altisonantes. Ninguno de ellos tomaba el rumbo hacia el lugar en el que él se encontraba. Por fin, un individuo que mascullaba frases incoherentes cruzó la calle en dirección al parque. El doctor Cooper sintió la adrenalina que placer le daba. De sus ojos comenzaron a salir chispas ambarinas. Se cubrió el rostro con la capa y metió la mano en el bolsillo. Sacó el abrecartas. Cuando aquel borrachín estuvo a un paso, salió de su escondite y con los ojos amarillos se lanzó con fiereza sobre él. La fina hoja del abrecartas brilló en el aire. Se enterró en la carne hasta clavarse justo en el centro del corazón. Un grito ahogado. Un golpe sobre el pavimento. Un chorro de sangre. Fueron los últimos efectos de la vida de aquel hombre. Las luces del antro se apagaron. El doctor Cooper extrajo con mucho cuidado el abrecartas del cuerpo ya quieto. Con sus manos enguantadas, le metió la mano en el pecho y le arrancó el corazón que después arrojó a lo lejos. Un perro callejero se acercó a olerlo y aunque estaba hambriento, se alejó, pues decidió no comérselo. Sacó un pañuelo blanco y limpió el abrecartas sin que un músculo de su cara se contrajera. Arrojó el pañuelo encima del cadáver descorazonado. Al pañuelo se lo llevó el viento. El occiso quedó fijo con los ojos abiertos mientras de su boca brotaba un riachuelo de sangre que mojaba y teñía de rojo el pavimento. Los ojos del doctor volvieron a ser grises. Se quitó el impermeable manchado de sangre y lo tiró en un basurero que tenía cerca. Regresó a su casa bastante sereno. El sobre manila contenía una invitación para ir a Londres a recibir un premio de ciencias. Tras un prolongado bostezo, el doctor Cooper decidió dejar la revisión del resto de la correspondencia para el día siguiente. Tenía que descansar, dormir bien. Por la mañana le esperaba sobre la mesa de operaciones un cardiópata, quien a cambio de una elevada suma de dinero tendría que hacerle un trasplante de corazón para salvarle la vida. Se levantó temprano. En el comedor, Malena le tenía el desayuno dispuesto: un jugo de naranja, unas rodajas de manzana, huevos tibios, pan y café. Comía despacio, masticando cada bocado y con la mirada perdida. Bebió el último sorbo de café y salió de casa. Le seguí durante unas cuadras.
Con pasos largos caminaba y a los 20 minutos llegamos a su lugar de trabajo. En el hospital donde trabajaba siempre lo trataban con mucho respeto y le asistían cualquier requerimiento. Después de vestirse con la indumentaria propia de su oficio, entró a la sala de operaciones quirúrgicas. Todo era nítido en aquel lugar. Sus asistentes estaban de pie junto al cuerpo ya anestesiado del paciente. Todo estaba listo para que iniciara la operación. Cuando tomó el bisturí que abriría el pecho de aquel hombre para sacarle el corazón, sus ojos se tornaron amarillos y las chispas ambarinas se mezclaron con la luz de las lámparas del quirófano. El trabajo de cirugía le tomó casi 8 horas, en las que con maestría y movimientos firmes iba apartando venas, aprisionando arterias, sacando el vital órgano y luego suplantándolo por otro que estaba preparado dentro de un estuche criogénico. Los otros médicos y asistentes que le acompañaban actuaban con la misma destreza siguiendo sus órdenes y observando atentamente lo que marcaban los monitores que había cerca de la cama del paciente que estaba operando. La operación fue un éxito. Sus colegas lo felicitaron y al salir a la sala de espera, los familiares del operado le agradecieron que hubiera salvado la vida a su pariente. Él apenas esbozó una sonrisa y fue a cambiarse para retirarse, no sin antes dar algunas instrucciones. Me pareció interesante que en el parque no necesitó tanta cosa para sacarle el corazón a aquel borrachín, mientras que en esta ocasión lo hizo con tantos asistentes y tantos aparatos. Claro, no tenía el mismo fin. No permanecí más tiempo en casa del Dr. Cooper. La verdad es que no quise arriesgarme a acabar en el lado equivocado de su elegante abrecartas. Según me enteré después, el doctor continuó teniendo una fructífera carrera hasta morir cómodamente en su cama, con Malena a su lado. Nada de sus andanzas nocturnas fue descubierto. Si te interesó esta historia, dale un clic a me gusta. Cualquier comentario será bienvenido. Si quieres escuchar la siguiente, ¿por qué no suscribirte? Hasta la próxima.